mi matrimonio se estaba destruyendo, así como dices, un gran problema. Mi vida yo estaba destruyendo a mi hijo Pedrito en aquel... Creo que pudiéramos dar un consejo a toda la gente y decirles o a tratar de acercar a la gente con Dios. El pueblo de Israel salió bendecido de Egipto, estuvieron esclavizados por 400 años en Israel, y cuando salieron, Moisés se desapareció a estar en la presencia del Señor, y en 40 días ya se habían desaparecido estos muchachos, ya se habían desanimado. 40 días después del milagro que habían mirado de Dios, 40 días se desanimaron, y el pueblo es así, la gente se desanima, la gente se aparta. Y a mí no me llegó así una cosa, sí, mi matrimonio se estaba destruyendo, así como dices, un gran problema. Mi vida yo estaba destruyendo a mi hijo Pedrito en aquel tiempo que acepté a Cristo, en que conocí del Señor. Pero cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su momento en que es el tiempo de Dios. Yo te puedo decir, Luis, sabes que ya vente a la iglesia porque Dios tiene algo, pero si verdaderamente no está en tu corazón eso, si no está en el corazón de la gente, muchas veces los problemas y las situaciones difíciles, Dios las permite para acercarnos a Él. Entonces Él quiere que nosotros regresemos a Él. Él nos ama a todos, somos su creación, y Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él no quiere que ninguno de nosotros estemos sufriendo con nuestras maldades y nuestros problemas. Él quiere ayudarnos, pero el ser humano se aparta de Dios, y es lo que menos buscamos de Dios, en tener una relación con Dios. Dios lo ama todavía, porque Dios lo creó, Dios lo hizo con sus preciosas manos, y aunque no crea en Dios, Dios todavía lo ama, pero Dios nos da a nosotros el libre albedrío, que nosotros podemos escoger en buscar de Dios o no, en creer en Dios o no. Él nos dio a nosotros esa habilidad de poder escoger, pero al final de todo lo que sucede, de que el mundo ya termine todo, nosotros vamos a ser responsables por nuestras decisiones que nosotros tomamos en esta tierra. Si servimos a Dios o no, esa es nuestra decisión, y vamos a sufrir las consecuencias de eso. Dios lo mira, Dios lo ve, y Dios responde a Él cuando Él llegue con un corazón verdadero y le diga: Señor, yo no creo en ti, yo no sé nada de ti, pero quiero saber más de ti. Allí en ese momento Dios responde y le dice: yo siempre estoy contigo, yo siempre te amo, tú eres mi creación, tú eres mi hijo. Entonces, así de bueno es Dios. Pero si Él no cree en Dios y yo creo en Dios, y Él es buena persona y posiblemente encuentra fallas y errores en mí, yo creo en Dios, que puede perdonar, que puede bendecirme. Y si yo creo en Dios y a lo mejor por creer en Dios vivo una vida bendecida, y al final de mi vida ya entro al reino de los cielos, pero si él no cree en Dios y él decide no seguir a Dios en toda su vida o lo que sea, él perdió todo, pero yo no perdí nada, porque yo viví una vida bendecida con mi familia, porque creer en la palabra de Dios. Pero si él no cree, entonces sí hay un infierno, hay el reino de los cielos, y esa es decisión de nosotros. Cuando lleguemos al lugar del trono blanco a presentarnos ante Dios, Dios no va a tomar la decisión. Nosotros tomamos la decisión de no vivir con Dios o vivir con Dios. Se va a oír
controversial lo que voy a decir, por la razón de que cuando Jesucristo andaba aquí en esta tierra predicando la palabra del Señor, no andaba en estadios, no andaba en lugares grandes o en iglesias grandototas, o andaba en una iglesia donde llegan 200, 300 personas. Él andaba de casa en casa predicando la palabra de Dios, enseñándole a la gente una enseñanza nueva de amor, de bendición, de paz. Y muchas veces podemos entrar a una iglesia cristiana o lo que sea, pero porque entren a una iglesia no te hace cristiano. No porque me meta yo a un garaje me hace un carro a mí. Entonces igual así una persona porque entra a una iglesia cristiana no la hace cristiano. Cuando uno necesita de Dios, uno puede llegar ante Dios y hacer una oración ante Dios con alguien que le guía cómo hacer la oración. Es una oración cortita de 30 segundos a 1 minuto, una oración que de arrepentimiento de pecador, de que todos pecamos, todos fallamos, pastores fallamos, la gente falla, cometemos errores, pero gracias a Dios que tenemos a ese Señor que nos permite llegar ante Él y pedirle perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestros errores, y Él nos perdona, y allí Él quiere comenzar una relación con nosotros, una relación de leer la Biblia, de aprender a cómo orar, y para eso se necesita ir a una iglesia o un lugar donde se reúnan a aprender a leer la Biblia y aprender a orar y aprender a cómo servir a Dios. Hay mucha gente que piensa que han vivido en este mundo el infierno por las tragedias, las enfermedades, las situaciones difíciles. ¿Cuánta gente no perdió 3 o 4 familiares durante esta pandemia, con el coronavirus? ¿Cuánta gente no perdió tanto familiar? Y a lo mejor están pensando, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? O están pensando, ¿qué infierno estoy viviendo? El infierno no se puede comparar a nada de aquí, porque podemos pensar que estamos pasando una situación difícil, pero la Biblia habla y para poder creer que hay un infierno o un reino de los cielos, tenemos que leer la Biblia, y traigo una Biblia católica, estas grandototas, ¿por qué? Porque es lo mismo, y mi Biblia que es cristiana, pero es lo mismo. Entonces aquí habla de que hay el reino de los cielos, y aquí habla que hay el reino de los cielos. Está el infierno y está el reino de los cielos. Entonces sí existen los dos. Y nuestra alma, el cuerpo se va a volver polvo, dice la Biblia, pero el alma sigue viva, y nosotros somos los que escogemos dónde vamos a vivir. Si servimos a Dios, vamos a ir al reino de los cielos, a la bendición de Dios. Si no queremos nada que ver con Dios, es nuestra decisión, y hay un lugar para eso. Dios no hizo el infierno para su creación. Dios hizo el infierno para Satanás y una tercera parte de los ángeles que se pusieron en contra de Dios y quisieron tomar la posición de Dios, y para eso Dios hizo el infierno, no para el ser humano. Pero el ser humano, por no seguir a Dios, prefieren seguir el otro camino.